Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a esta nueva clase del instructorado de musculación y especialista en hipertrofia. Como contenido de la clase del día de hoy, en primer lugar hablaríamos sobre las recomendaciones para una correcta sobrecarga progresiva. Si bien ya este es un término que conocemos, que hemos visto en otras clases, acá vamos a estar dando una serie de recomendaciones para ver cómo la podemos plantear de forma eficiente una vez ya hemos mejorado nuestro rango de movimiento y nuestra técnica es la mejor posible. En ese momento, cuando empezamos a hablar de aumentar repeticiones, aumentar series, aumentar carga, puede surgir la duda de ¿qué debo aumentar primero? ¿Cómo llevo a cabo esta sobrecarga progresiva? ¿Aumento primero peso o está mal? ¿Aumento primero repeticiones? ¿Aumento primero series? ¿Qué debería hacer? Entonces, en este apartado vamos a estar dando recomendaciones precisamente para plantearla de la forma más eficiente posible. Como segundo punto dentro del contenido de la clase de hoy, estaríamos hablando de gestión de objetivos. Naturalmente, cuando estamos trabajando en una sala de musculación o incluso en nuestro propio caso, siempre puede que o lleguen algunas personas o nosotros mismos tengamos ciertos objetivos y tenemos que tratar de darle un marco a ese objetivo, tenemos que tratar de poder entenderlo de forma eficiente para poder planificar una rutina adecuada. Entonces acá aparecen mucho estos términos de quiero ganar volumen muscular o quiero tonificar o quiero ganar masa muscular y perder grasa o quiero definirme. Entonces es importante que como entrenadores o ya sea para aplicar en nosotros mismos podamos entender todos estos objetivos y ver cómo podemos orientar el entrenamiento para conseguirlos, ¿bien? Y adicionalmente cómo podríamos asesorar a un atleta que tenga estos objetivos. Y como último punto, estaríamos hablando sobre las recomendaciones generales para planificación. Es decir, ya estas son recomendaciones basadas bastante en lo que es la experiencia. Hay ciencia detrás, es importante tener esto en cuenta, pero que no son cuestiones tan fundamentales como lo que hemos visto desde el punto de vista de componentes de la carga, de la intensidad para ganar masa muscular y este tipo de cosas, sino que esto va más dirigido a un poco la gestión de cuándo cambiar ejercicios, cómo seleccionar los ejercicios y este tipo de cuestiones que va a ser fundamental para la planificación. Empecemos entonces con las recomendaciones para aplicar una correcta sobrecarga progresiva. Y acá, como habíamos comentado, una vez ya nuestra técnica es correcta, una vez ya tenemos un rango de movimiento bastante eficiente, llega esta pregunta que es ¿qué debo aumentar? ¿Repeticiones? ¿Debo aumentar la carga externa, es decir, los kilogramos o el peso que estoy movilizando? ¿Debo aumentar las series o inclusive debo cambiar de ejercicio? Acá en esta parte vamos a dar una serie entonces de recomendaciones para ver cómo podemos aplicar esa sobrecarga progresiva de forma bastante segura y de forma que nos permita en el tiempo ir progresando, ¿bien? Entonces, lo primero que nosotros vamos a utilizar para plantear una sobrecarga progresiva, una vez hemos cumplido con los requisitos anteriormente mencionados, es decir, una técnica correcta y un rango de movimiento eficiente, es, en primer lugar tenemos el primer método, establecer un rango de repeticiones. Cuando nosotros queremos realizar un movimiento, un ejercicio, siempre es bastante interesante establecer un rango de repeticiones. Por ejemplo, hacer un movimiento entre 8 a 10 repeticiones. Esto nos permite ir haciendo progresos dentro de ese rango, ¿ok? Entonces acá lo que vamos a buscar es realizar aumentos progresivos, ¿bien? Va a llegar un momento en donde vamos a conseguir alcanzar el valor superior de ese rango. Si yo había dicho que mi rango era de 8 a 10, pues el valor superior es 10. ¿10 qué cosa? Repeticiones, ¿bien? Y en este tipo de método, en este que estamos mostrando de aplicación en cuanto al aumento de repeticiones, la carga la vamos a mantener, ¿bien? Pongamos entonces un ejemplo. Nosotros escogemos un ejercicio. Ese ejercicio puede ser el press de banca, ¿bien? Supongamos un press de banca con mancuernas. Y decidimos realizar tres series dentro de esa sesión de entrenamiento. Entonces repito, ejercicio press de banca y números de series dentro de la sesión 3, ¿ok? Establecemos también un rango de repeticiones. Decimos, bueno, quiero realizar este press de banca entre 6 a 8 repeticiones. Y también escogemos la intensidad relativa con la cual queremos trabajar. Entonces decidimos trabajar con un RIR 2, ¿bien? Ahora bien, acá también para nosotros poder trabajar con un RIR 2 vamos a seleccionar una carga. Y como ya nosotros llevamos tiempo entrenando o conocemos nuestro atleta, por poner un ejemplo nos damos cuenta que para que ese atleta esté en RIR 2 dentro del rango de 6 a 8 repeticiones, tiene que estar trabajando con 50 kilogramos, ¿bien?
Entonces, vamos a poner cómo sería la semana 1 de entrenamiento. En la primera serie, la persona logra realizar 7 repeticiones y eso le supone un RIR 2. Bien. La segunda serie logra realizar 6 repeticiones y eso le supone un RIR 2. Y la tercera serie logra realizar 6 repeticiones también y eso le supone un RIR 2. Naturalmente, la primera serie logró hacer más repeticiones y la segunda y la tercera disminuyó el número de repeticiones porque se va acumulando fatiga. Entonces, si esta persona hubiese intentado realizar las 3 series con 7 repeticiones, se hubiese encontrado con que la intensidad relativa, es decir, el grado de esfuerzo que está aplicando, iba a aumentar entre una serie y otra. La primera iban a ser 7 repeticiones a RIR 2, pero si la segunda intentaba hacer 7 nuevamente, probablemente iba a ser a RIR 1. Y si la tercera intentaba hacer 7 nuevamente, probablemente iba a ser a RIR 0. Es por ello que lo que se hizo fue ir bajando repeticiones para mantener esa intensidad relativa. Repito, primera serie, 7 repeticiones a un RIR 2. Segunda serie, ya está un poco más cansado, 6 repeticiones a un RIR 2. Tercera serie logra mantener ese rango de repeticiones y hace 6 repeticiones a RIR 2. ¿Qué deberíamos esperar para la siguiente semana? Bueno, que esa persona poco a poco vaya generando adaptaciones y pueda ir mejorando dentro de este rango de repeticiones. ¿Bien? Entonces, la semana 2 nos conseguimos con que logra hacer en la primera serie 7 repeticiones a un RIR 2. Es decir, se mantuvo igual con respecto a la semana 1 en la primera serie. En la segunda serie vemos que la persona logra hacer 7 repeticiones a RIR 2. Entonces ya acá tiene un progreso con respecto a la semana pasada. La semana pasada en la segunda serie había logrado hacer 6 repeticiones. Y en esta semana, en la segunda serie, ha logrado hacer 7 repeticiones. O sea, mejoró una repetición. Y en la tercera serie hace 6 repeticiones a RIR 2. Es decir, se mantiene esa tercera serie igual que la semana anterior. Vámonos a la siguiente semana, es decir, a la semana número 3. Y acá nos conseguimos con que en la primera serie logra hacer 8 repeticiones. O sea, mejoró con respecto a la semana pasada. Y se mantiene dentro de la intensidad relativa que nosotros pautamos, que era un RIR 2. En la segunda serie logra realizar 7 repeticiones. Bien, ahora se mantiene igual con respecto a la semana pasada. RIR 2, obviamente. Y en la tercera serie logra realizar 6 repeticiones. Es decir, en esta sesión mejoró solamente una repetición en la primera serie, pero esto sigue siendo progreso y esto marca que hay una sobrecarga progresiva y que el estímulo se está manteniendo efectivo en el tiempo, buscando proporcionar esas adaptaciones. Por ejemplo, las ganancias de masa muscular. Nos vamos a la semana 4 y nos conseguimos con que ya en la primera serie hace 8 repeticiones a RIR 2, en la segunda serie hace 8 repeticiones también a RIR 2, y en la tercera serie hace 7 repeticiones a RIR 2. Es decir, va mejorando con respecto a la semana pasada. Ahora las dos últimas series hizo 8 repeticiones y 7. Es decir, más repeticiones que respecto a esa segunda y tercera serie de la semana anterior. Y cuando nos vamos a la semana 5, nos conseguimos con que logra hacer las 3 series con 8 repeticiones a un RIR 2. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que alcanzó el margen superior del rango de repeticiones que nosotros establecimos al inicio, que era entre 6 a 8. Esto ya nos puede servir como un indicador para decir, bueno, si ya está haciendo 8 repeticiones, recién acá es el momento entonces para aumentar la carga y que vuelva a partir desde 6 repeticiones hasta 7, hasta llegar otra vez a hacer esas 3 series de 8. Y podemos ir repitiendo este ciclo en el tiempo. ¿Bien? Algo importante a tener en cuenta acá es que si bien este es un ejemplo que marca un tipo de progresión que podemos realizar dentro de la sala de musculación, esto no va a ser tan lineal como probablemente podemos pensar. Es decir, vieron que todas las semanas había progreso y esto no siempre tiene por qué ser así. Puede haber una semana donde la persona incluso pierda algo de rendimiento porque no descansó, no durmió bien, no se alimentó bien, está estresada y en conclusión no está en las condiciones adecuadas para seguir planteando ese progreso. Puede haber una semana que incluso mejore mucho más, otra semana que se mantenga igual, puede pasar incluso 2 semanas, 3 semanas manteniéndose igual, otra que pierda un poquito de rendimiento, otra que gane. Entonces acá el mensaje debe ser tratar de buscar que estos progresos no sean ni forzados y adicionalmente dar tiempo, es decir, ser pacientes para que esa persona pueda ir consiguiendo generar esas adaptaciones. Bien, cuando ya la persona esté ubicada hacia el margen superior de ese rango de repeticiones, que en este caso, en este ejemplo hipotético, tomó 5 semanas, en otro ejemplo podría tomar 8, en otra 10, ahí es el momento de realizar un aumento en carga y volver a repetir ese ciclo, ¿ok? Partir nuevamente de 6 repeticiones hasta poder llegar a 8 con esa nueva carga
que establecimos. Bien. Vamos a pasar a ver un segundo método o una segunda forma que podemos tener de aumentar las repeticiones, ¿bien? Para realizar esta sobrecarga progresiva. Y acá nos encontramos con establecer en primer lugar un número de repeticiones. A diferencia del método anterior, acá no vamos a hablar de un rango, sino que vamos a dar un número fijo de repeticiones, ¿bien? Vamos a establecer un rango de intensidad. Acá, a diferencia del método anterior, donde teníamos una intensidad fija, que era un RIR 2, acá vamos a tener un rango, por ejemplo, entre RIR 2 a RIR 0, ¿bien? Y luego vamos a mantener este protocolo hasta que la intensidad relativa disminuya. Finalmente, la carga va a ser la misma, ¿ok? Vamos a pasar a explicar esto mejor con un ejemplo. Entonces, en este segundo ejemplo nos conseguimos con un ejercicio que sería el curl de bíceps, ¿ok? Supongamos un curl de bíceps con mancuerna. Acá planteamos dentro de este ejercicio realizar 3 series en la sesión de entrenamiento, ¿bien? Repeticiones, recuerden que acá las repeticiones iban a ser fijas, no iban a ser un rango, entonces establecemos que esas 3 series deben ser de 10 repeticiones. Y acá sí establecemos un rango de intensidad en donde queremos manejarnos entre un RIR 3 a un RIR 0 aproximadamente. ¿Qué carga vamos a utilizar? En este ejemplo vamos a utilizar 12 kilogramos. Pasemos entonces a ver las semanas de entrenamiento y cómo va siendo la evolución. En la semana 1 nos conseguimos con que en la primera serie la persona realiza 10 repeticiones a RIR 3. ¿Bien? En la segunda semana nos conseguimos con que la persona realiza 10 repeticiones a un RIR 2. La segunda serie, perdón. La primera serie 10 repeticiones a RIR 3, la segunda serie 10 repeticiones a RIR 2. Y la tercera serie realiza 10 repeticiones a RIR 0. ¿Qué diferencia tiene este método con respecto al método anterior que vimos? Bien, lo primero que nos conseguimos acá es que entonces el rango de repeticiones es fija, es decir, en las 3 series va a ser 10 repeticiones. Y naturalmente, luego de haber visto el método anterior, esto ya nos da un indicador de que si la persona está realizando el mismo número de repeticiones en las 3 series, pues la intensidad relativa, es decir, el grado de esfuerzo que aplique en cada una, va a ir aumentando, debido a que se va acumulando fatiga y debido a que estamos trabajando con rangos de intensidad bastante altos, bastante cercanos al fallo muscular. Entonces, en la primera serie tiene un RIR 3, en la segunda serie tiene un RIR 2, naturalmente mantuvo las repeticiones, por lo tanto aumentó el grado de esfuerzo. Y en la tercera serie tiene un RIR 0, ¿bien? Vámonos a la semana 2. En la semana 2 nos conseguimos con que en la primera serie tiene 10 repeticiones a RIR 3, en la segunda serie tiene 10 repeticiones a RIR 2 y en la tercera serie tiene 10 repeticiones a RIR 1. ¿Qué sucedió? Que con respecto a la semana pasada, la tercera serie hubo una mejora. ¿Por qué? Porque en la semana pasada el grado de esfuerzo fue mucho más alto, fue un RIR 0 y en esta semana es un RIR 1. Quiere decir que la persona ha generado adaptaciones que han hecho que en esa tercera serie pueda tener una intensidad relativa más baja, ¿bien? Nos vamos luego a la semana 3. En la semana 3 vemos que se mantiene exactamente igual. La primera serie 10 repeticiones a RIR 3, la segunda serie 10 repeticiones a RIR 2 y la tercera serie 10 repeticiones a RIR 1. Esto básicamente es una señal de que efectivamente no somos máquinas, somos personas que no tienen por qué progresar de forma lineal en todas las sesiones de entrenamiento. Entonces, esta persona hipotética de este caso, en esta semana 3 mantuvo el mismo rendimiento que tenía en la semana 2. ¿Bien? Importante acá acotar que el hecho de que mantenga el mismo rendimiento no implica necesariamente que no haya una sobrecarga progresiva detrás, porque este estímulo que está dando, aunque se repite entre una semana y otra, puede que sea un estímulo efectivo que permita que progrese, ¿bien? Entonces no debemos preocuparnos si entre una semana y otra no mejoramos, porque naturalmente nuestro cuerpo va a requerir de tiempo para poder adaptarse a un estímulo, ¿bien? Entonces, si una semana y otra se mantienen igual, eso no quiere decir que no haya un estímulo efectivo que nos permita mejorar o conseguir nuestros objetivos, ¿bien? Vamos entonces a la semana 4. Acá nos conseguimos con que la primera serie son 10 repeticiones a RIR 3, la segunda serie 10 repeticiones a RIR 2 y la tercera serie 10 repeticiones a RIR 2 también. Con respecto a la semana 3, mejoró la última serie y el grado de esfuerzo pasa a ser menor, pasa a ser de un RIR 2.
¿Qué quiere decir esto? Que con el paso de las semanas esa persona se está haciendo probablemente más fuerte o está teniendo una capacidad de tolerancia de esfuerzo más grande, ya que en la última serie le está costando menos que las semanas anteriores. Bien, pasamos a la semana 5 y nos conseguimos con que en la primera serie hay 10 repeticiones a RIR 3, en la segunda serie hay 10 repeticiones a RIR 3 y en la tercera serie hay 10 repeticiones a RIR 2. Es decir que en esta quinta semana hubo una mejora con respecto a la segunda serie, en donde pasó a realizar 10 repeticiones a RIR 3, cuando la semana pasada en esa serie había realizado 10 repeticiones a RIR 2. Quiere decir que esta persona en 3 semanas está adaptándose, se está haciendo cada vez más fuerte probablemente, o inclusive puede ser que esté aprendiendo a tolerar grados de esfuerzo más altos y por lo tanto su percepción del esfuerzo disminuye, es decir, le está costando menos que las semanas anteriores. Semana 6, nos damos cuenta que en la primera serie 10 repeticiones a RIR 3, segunda serie 10 repeticiones a RIR 3 y tercera serie 10 repeticiones a RIR 3. Logró mantener el mismo grado de esfuerzo en las 3 series, ¿bien? Ya acá habríamos llegado al rango superior. Recuerden que habíamos dicho que íbamos a trabajar entre un rango de RIR 3 a RIR 0. Y ya acá todas nuestras series están en RIR 3. ¿Qué se puede seguir hacer en este momento para volver a repetir este ciclo? Bueno, acá es donde se podría entonces aumentar la carga, ¿bien? Para hacer que nuevamente partamos con grados de esfuerzo altos, con un RIR 2, RIR 1, RIR 0 y así semana a semana ir progresando hasta que con esa nueva carga las 3 series la hagamos con un RIR 3, ¿bien? Y así se va repitiendo el ciclo. Aumento la carga, empiezo realizando mis series en la primera semana que me cuestan más, la segunda semana me cuestan menos, la tercera semana capaz se mantiene igual, la cuarta me cuestan más, así sucesivamente hasta que llega un punto en donde ya no me cuestan tanto y allí es donde debo agarrar, aumentar carga y repetir entonces nuevamente este ciclo o este tipo de progresión. Bien, pasemos ahora a ver el siguiente punto, que sería el aumento de cargas. Nosotros en los ejemplos anteriores o en los métodos anteriores de aumento de repeticiones trabajamos a lo largo de la semana aumentando repeticiones pero manteniendo la carga. Y en el único momento que dije que la carga se iba a aumentar era cuando cumplíamos con ese aumento de repeticiones que queríamos realizar o ese mantenimiento de las repeticiones y aumento de la intensidad relativa, y luego ahí va a ser el momento entonces de repetir el ciclo con una carga nueva. Ahora bien, ¿se podría aumentar la carga entre las semanas de entrenamiento y utilizar esto como una progresión? ¿O simplemente la carga se va a aumentar en los métodos anteriores al finalizarlos? Bien, vamos entonces a ver cómo podemos aplicar esto. Entonces acá en el aumento de cargas vamos a establecer un rango de repeticiones, ¿bien? Y vamos a establecer un rango de intensidad. Fíjense que acá tenemos las dos cosas: rango de repeticiones, rango de intensidad relativa, es decir, de grado de esfuerzo. Y acá lo que vamos a buscar es aumentar cargas hasta llegar al margen inferior de las repeticiones. Entonces, si yo planteé hacer entre 8 a 10 repeticiones, voy a empezar por la 10, haciendo 10 repeticiones, voy a ir aumentando carga semana a semana hasta llegar a 8 repeticiones. ¿Bien? Vamos a ver entonces con un ejemplo cómo sería esto. Como ejercicio, escogemos un remo 90. ¿Ok? Un remo 90, un ejercicio de tracción donde vamos a trabajar toda la musculatura de la espalda y adicionalmente la parte posterior del hombro y el bíceps. Bien, establecemos también que queremos hacer como número de series en la sesión 3 series de este movimiento, de este remo 90. Y como rango de repeticiones establecemos un rango entre 8 a 10 repeticiones, bien, en cada una de estas series. Pero también habíamos comentado que íbamos a establecer un rango de intensidad relativa, es decir, de grado de esfuerzo. Y acá vamos a trabajar con un rango que va a ir entre un RIR 3 hasta un RIR 0. Bien, pasamos entonces a ver cómo sería la semana 1. Acá nos conseguimos con que en la primera serie vamos a hacer 10 repeticiones a RIR 3 con 20 kilogramos. Bien, la segunda serie vamos a hacer 10 repeticiones también a RIR 3 con 20 kilogramos. Y la tercera serie 10 repeticiones a RIR 3 con 20 kilogramos. Es decir, esta semana trabajamos 10 repeticiones RIR 3, 20 kilogramos en las 3 series de este movimiento, de este remo 90. ¿Qué va a suceder entonces la semana 2? En la semana 2 aumentamos la carga, bien, pasamos de 20 a 25 kilos. Esto va a suponer naturalmente que haya una disminución probablemente en la cantidad de repeticiones que podemos hacer y adicionalmente va a haber un aumento también en la intensidad relativa, es decir, en el grado de esfuerzo. Entonces acá supongamos que en la primera serie
realizamos 9 repeticiones a un RIR 2 con 25 kilos. Fíjense que aumentamos la intensidad con respecto a la semana anterior, estamos haciendo RIR 2, disminuimos el rango de repeticiones con respecto a la semana pasada, que estábamos haciendo 10 repeticiones, pasamos a hacer 9 repeticiones. Y la carga pasó de 20 kilos a 25. Acá hacemos nuestras 3 series con 9 repeticiones y con 25 kilos. En la primera, 9 repeticiones RIR 2, 25 kilos. En la segunda, 9 repeticiones RIR 2, 25 kilos. Y en la tercera serie nos damos cuenta que 9 repeticiones nos cuesta un poco más porque vamos fatigados, nos salen a RIR 1 y con 25 kilogramos. Acá es interesante notar algo. Si nosotros recapitulamos un momento los ítems de la semana 1, o vemos este caso de la semana 1, vemos que cuando la persona trabajaba con un RIR 3, pudo mantener 10 repeticiones en cada una de las series. ¿Bien? Ahora vemos que en la semana 2, cuando esta persona pasa a hacer un aumento en cargas y pasa a trabajar con RIR 2, no logra mantener ese RIR 2 en las 3 series. ¿A qué se debe esto? Que mientras más cercano estamos al fallo muscular, más fatiga se genera entre una serie y otra y por lo tanto nuestra percepción del esfuerzo va a aumentar. ¿Bien? ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trabajo más lejos del fallo, me va a ser mucho más sencillo mantener 3 series de 10 repeticiones. ¿Ok? Con esos 20 kilos. ¿Por qué? Porque estoy a RIR 3, estoy más lejos del fallo. Pero por otro lado, si ya yo estoy trabajando a un RIR 2, me va a costar más mantener 3 series con ese RIR 2, ¿ok? Haciendo el mismo número de repeticiones. Bien, es por ello que como acá mantuve las repeticiones en esta semana 2, hice 9 repeticiones en la primera serie, 9 repeticiones en la segunda serie y 9 repeticiones en la tercera serie, ya en la tercera voy fatigado y termina siendo un RIR 1 y no un RIR 2. Bien. Pasamos a la semana 3. En la semana 3 aumento más carga. Recuerden que a diferencia de los primeros métodos que estuvimos viendo, este método se va a basar entonces en el aumento de la carga. Y acá me consigo con que en la primera serie realizo 8 repeticiones con un RIR 2 con 30 kilos. Bien. En la segunda serie realizo 8 repeticiones a RIR 1 con 30 kilos. Y en la tercera serie 8 repeticiones a RIR 0 con 30 kilos. Es decir, acá volví a aumentar carga, bajo más mi número de repeticiones y mi intensidad relativa aumentó más, mi grado de esfuerzo aumentó más. Como estoy más cerca del fallo, en este contexto, me consigo con que entre una serie y otra el rendimiento baja. En la primera serie RIR 2, en la segunda RIR 1, en la tercera RIR 0. Me costó muchísimo hacer 8 repeticiones con un RIR 0. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque estoy mucho más cerca del fallo muscular. Este entonces también va a ser un método, esto que acabamos de ver, para nosotros ir realizando una sobrecarga progresiva con el aumento del peso, ¿ok? Aumentando peso entre una sesión y otra. Ahora, recomendación: no utilizar de forma prolongada esta metodología de sobrecarga. Puede ser muy agresiva para nuestras articulaciones. Es decir, aumentar constantemente la carga entre una sesión y otra, aunque nosotros a nivel muscular, aunque a nivel de técnica, aunque a nivel de rendimiento nos podamos adaptar, puede llegar a ser bastante agresivo para nuestras articulaciones, bien, para también nuestros tendones y demás. Es por ello que si vamos a aplicar este tipo de progresión, en primer lugar no la apliquemos en todos los ejercicios que hagamos y en segundo lugar no la hagamos muy prolongada en el tiempo. No vamos a pasar 3 meses realizando la misma progresión siempre, sino que utilicemos capaz esta progresión con algún ejercicio y con otros ejercicios trabajemos con el aumento de rango de repeticiones. Entonces podemos ir jugando con los tipos de progresiones que planteemos, pero teniendo en cuenta que este aumento de carga no va a ser el método más efectivo para realizar a largo plazo a nivel de seguridad para nuestras articulaciones y a nivel de reducir ese riesgo de lesión. Bien, pasemos entonces a ver el otro punto, que sería el aumento de series. Y cuando hablamos de aumento de series, nos surge la pregunta de cuándo debería aumentar una serie. ¿Tengo que aumentar series todas las semanas o cómo lo debo hacer? Vimos que hay una relación entre el volumen de entrenamiento y la hipertrofia, es decir, hemos visto que a mayor volumen, mayores adaptaciones de cara a ganancia de masa muscular se van a dar. Sin embargo, también vimos que esto no implicaba estar haciendo aumentos drásticos de series todas las semanas, ¿ok? ¿Por qué motivo? Pues porque esto iba a perjudicar nuestro rendimiento
a largo plazo, iba a acumular mucha fatiga central y adicionalmente era bastante agresivo para nuestro cuerpo realizar estos aumentos porque no va a tener el tiempo de poder adaptarse de forma correcta. Bien, le aumento una serie una semana y cuando se esté intentando adaptar ya le aumenté otra serie para la siguiente semana. No tiene mucho sentido realizar esto. Entonces, este aumento de series lo vamos a hacer en primer lugar cuando queramos enfatizar en un grupo muscular. Si mi objetivo es desarrollar más el glúteo, por ejemplo, entonces yo puedo destinar más series a ese grupo muscular. Puedo incluso, del punto de partida en donde estoy, supongamos que actualmente estoy haciendo 10 series para glúteo, decido aumentar 2 series, ¿ok? Empezar a hacer 12 series para glúteo. Esa es una forma de enfatizar en ese grupo muscular. Bien, ahora fíjense que aumenté 2 series, pero esto no implica que todas las semanas voy a aumentar 2 series. Simplemente aumenté esas 2 series y voy a empezar a trabajar con eso, a progresar con esas 2 series que aumenté. Y luego, con el paso del tiempo, si quiero puedo volver a aumentar series, pero no lo voy a hacer semana a semana, ¿ok? Puedo esperar un mes, 2 meses, incluso más, porque si veo que estoy progresando con esa cantidad de series que hago, ¿para qué motivo voy a estar aumentando cada vez más series? No tendría mucho sentido. Y luego, evitar aumentar en varios grupos musculares al mismo tiempo. Si yo, vuelvo y repito con este ejemplo, quiero enfatizar en el glúteo y le aumento 2 series, eso no implica que le tengo que aumentar 2 series al cuádriceps, al bíceps, al pectoral, a la espalda, a los gemelos. No, aumenté en el grupo muscular que quiero enfatizar. Inclusive, hacer un aumento del volumen en todos los grupos musculares al mismo tiempo sería demasiado drástico, muy agresivo y la fatiga central que se va a producir va a ser altísima. Por lo tanto, no es para nada recomendable realizar este tipo de aumentos, ¿bien? De forma general a todos los grupos musculares. Y luego también otra opción puede ser hacer aumentos bastante conservadores, como por ejemplo hacer aumentos de una serie. Ir con una serie, ver que mejoramos, luego hacer otro aumento de otra serie, ver que mejoramos. En el caso que había mencionado, aumenté 2 series, pero eso implica que ya no voy a aumentar series en bastante tiempo. Si aumento de a una serie, que puede ser un aumento bastante conservador, capaz puedo darme el lujo de decir, bueno, voy a aumentar una serie ahora y en 3 semanas o 4 semanas, si veo que me estoy recuperando bien, aumento otra serie. Bien, esta es otra forma bastante efectiva de realizar este aumento de series, siendo bastante conservadores. Recomendaciones: evitar aumentar constantemente el número de series para cada grupo muscular. Vuelvo y repito, ya lo mencioné anteriormente, pero es bastante importante que este conocimiento o que esta información se consolide, porque solemos pensar que estar aumentando las series todas las sesiones es lo más efectivo que podemos hacer y no tiene para nada sentido. Por lo tanto, evitar aumentar constantemente las series. Bien, no aumentar si no hay una correcta recuperación de las series ya establecidas, lo que comenté anteriormente también. Es decir, si nosotros vemos que con las series que estamos haciendo actualmente tardamos en recuperarnos, pasamos algunos días con un poco de dolor en los grupos musculares, nos sentimos un poco cansados o fatigados de ese grupo muscular, en este contexto no tiene ningún sentido hacer un aumento de las series, debido a que no somos ni siquiera capaces de recuperarnos de las series que ya de por sí estamos haciendo. Añadir más series acá sería perjudicial, nos haría acumular mucha fatiga central y por lo tanto nuestro rendimiento disminuiría y a largo plazo, si esto se mantiene, pues podría afectar incluso a nuestra salud. Es por ello que entonces adaptémonos a las series que estamos haciendo, recuperémonos bien y cuando ya sintamos que efectivamente esas series no nos están suponiendo un estímulo que nos permita progresar, ya vemos que no nos genera casi esfuerzo, que nos recuperamos muy rápidamente, que nos resulta muy fácil, ahí sí es buen momento entonces para plantearnos la idea de aumentar series. ¿Qué pasa si no hacemos caso a esta recomendación y vamos y aumentamos series de golpe? ¿Okay? Empezamos a aumentar muchas series a pesar de que no nos estamos recuperando bien. Aparece lo que dentro de la comunidad fitness se conoce como volumen basura, o lo que también es conocido como junk volume, que básicamente son series cuyo estímulo no va dirigido a adaptaciones positivas, sino a la acumulación de fatiga central. Y acá siempre aparece entonces este término de más no es mejor. Si estamos haciendo más, pero ese más no es un estímulo efectivo, lo que va a hacer es fatigarnos. Y esa fatiga no va a ser para nada positiva, es decir, esa fatiga excesiva que se puede acumular va a terminar perjudicando nuestro rendimiento y a largo plazo incluso nuestra salud. Entonces, aumentar series de más sin necesidad, sin ningún sentido, sin recuperarnos de las series que ya de por sí hacemos, es lo que conocemos entonces como volumen basura. ¿Bien?
Y pasaríamos al otro punto entonces, que sería el cambio de ejercicios. ¿Bien? Y dentro del cambio de ejercicios nos encontramos con que permite cambiar el estímulo, y esto se relaciona con el siguiente punto, y es que permite seguir progresando con menor volumen de entrenamiento. ¿Qué va a suceder acá? Nosotros cuando empezamos a realizar un ejercicio y lo empezamos a hacer durante muchos meses, vamos mejorando, vamos progresando, llega un punto en donde somos tan eficientes en ese movimiento que podemos tolerar muchas series, mucho volumen a la semana para ese ejercicio, por ejemplo. ¿Bien? ¿Qué sucede? Que una estrategia interesante en algún punto, sobre todo si nuestro objetivo es la ganancia de masa muscular, la hipertrofia, es cambiar un ejercicio. ¿Bien? ¿Por qué motivo? Pues porque probablemente al hacer un cambio de estímulo requiramos de menos volumen para seguir progresando. ¿Bien? Y esto es interesante porque a largo plazo nosotros no vamos a querer ir al gimnasio a hacer 200 series para progresar, sino que capaz si veníamos haciendo 10 series de un movimiento a la semana, ahora capaz pasamos a hacer otro movimiento y con 7 series seguimos progresando. Entonces haciendo menos estamos ganando más. ¿Bien? Ahora, ¿a qué se debe esto? Bueno, básicamente que nuestro cuerpo está totalmente adaptado a hacer ese movimiento en particular, y cuando cambiamos a un movimiento donde no está adaptado empieza a generar nuevas adaptaciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a suceder acá? Que si bien este cambio de ejercicios va a ser bastante interesante, lo que nos va a permitir entonces de alguna manera es desensibilizarnos al volumen de entrenamiento. Y acá es donde aparece esto de que con menos progreso más. ¿Bien? Ahora hay un mensaje muy importante que hay que tener en cuenta acá. Y es que este mensaje que acabo de dar anteriormente puede hacernos pensar que, bueno, si cambio ejercicios todas las semanas, todas las sesiones, entonces me voy a conseguir con que voy a estar dando un nuevo estímulo y voy a progresar más. Esto está totalmente errado y es por ello que les voy a dar una recomendación. No debemos cambiar ejercicios frecuentemente, sin ningún motivo, ya que esto puede afectar nuestro progreso. Cuando nosotros vamos a cambiar un ejercicio es porque el ejercicio que de por sí ya estamos haciendo, ya estamos o realizando muchas series o por otro lado ya nos aburrimos de ese ejercicio. ¿Bien? Ese es el momento de hacer un cambio. ¿Bien? O adicionalmente si nos incomoda, si no nos gusta y demás. Pero si nosotros constantemente estamos cambiando el estímulo, nuestro cuerpo al final nunca termina de adaptarse. Y para que nuestro cuerpo genere buenas ganancias de masa muscular, nosotros requerimos de ir siendo bastante buenos en la técnica de un movimiento para que el estímulo vaya dirigido a donde yo quiero. Si yo voy y hago un press de banca por primera vez, me voy a dar cuenta que capaz tiemblo un poco, se me va más la barra de un lado que del otro y el estímulo capaz no se va tanto al pectoral, que es donde yo quiero. ¿Bien? Si yo ya la siguiente semana lo cambié, nunca logré generar adaptaciones positivas sobre ese ejercicio de press de banca, ¿ok? Y ya me pasé a hacer otro ejercicio. Caso contrario a si llevo 3 meses haciendo el press de banca, sacándole mucho partido y de repente me di cuenta que quiero cambiarlo, ¿ok? Que capaz ya no siento bien el estímulo o que estoy haciendo muchas series de press de banca y paso y hago capaz un press banca inclinado con mancuernas. Ahí sí va a ser una buena idea. Y luego ese press de banca inclinado con mancuernas lo voy a mantener también en el tiempo mientras siga progresando. Entonces la recomendación acá, vuelvo y repito, va a ser no cambiar sin ningún motivo. No es que tengo que cambiar semana a semana. Si cambio el ejercicio, tiene que haber un motivo de por medio. Y acá surge entonces esa pregunta de cuándo cambiar. Cuando sentimos que tenemos que realizar muchas series para conseguir un estímulo efectivo o cuando no nos genera adherencia ese ejercicio. ¿Bien? Cuando ya tenemos que hacer 10 series de un movimiento para medio progresar y ya nos parece que es mucho volumen, nos consume mucho tiempo, tenemos que estar mucho tiempo en el gimnasio, es una buena idea cambiarlo a otro ejercicio que nos permita con menos volumen progresar. Y luego el otro punto es, si no me gusta, estoy haciendo press banca, ya no me gusta, bueno, paso y hago otro movimiento. Por ejemplo, lo cambio por un press inclinado, pero esta vez con barra. ¿Bien? Entonces acá, al hacer ese cambio a un movimiento que me gusta mucho más, va a ser mucho más positivo para seguir progresando en el tiempo. ¿Bien? Entonces acá, como conclusión de este cambio de ejercicios, la idea sería realizar cambios siempre que sea necesario. No estar realizando cambios semana a semana sin ningún motivo. Y si un ejercicio nos viene bien, nos resulta bien y estamos progresando y pasamos un año progresando bien con ese ejercicio, pues lo mantenemos. En ese contexto no tenemos por qué cambiarlo. Hasta acá llegaría la primera parte de esta clase. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente.